Así que muchísimas gracias y vamos a comenzar con el día de hoy, ¿ok? Con el día de hoy. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre la incomprensibilidad de Dios. Entonces, vamos a definir qué es esta idea de la incomprensibilidad de Dios. Incomprensibilidad de Dios. Y acuérdense que estamos viendo la doctrina de Dios, obviamente la doctrina de la Trinidad. Y una de las ustedes pueden hacer preguntas desde ya. Y la misma metodología de siempre, la palabra pregunta con todas mayúsculas y después dejan la pregunta en minúsculas. Y conforme yo voy terminando el show, la última sección, que es patrocinada por Southern Evangelical Seminary, nosotros comenzamos a responder, o yo comienzo a responder preguntas en el orden en el que las recibí. Así que, Macale, no te retrases y comienza a dejar tus preguntas. Y para todos los que nos ven en Facebook y en YouTube, acuérdense que las preguntas son exclusivas de Instagram, ¿ok? Entonces, la doctrina del Dios Trino, vemos que esa es la categoría fundamental. Después tenemos la existencia de Dios, lo cual es una subcategoría bajo la doctrina de Dios. Y después tenemos pruebas de la existencia de Dios, que es esta. Aquí lo vimos. Ya lo vimos esto el otro día y luego hoy estamos en el rubro de la incomprensibilidad de Dios. Entonces, ¿qué queremos decir con la incomprensibilidad de Dios? ¿Qué es lo que queremos decir con la incomprensibilidad de Dios? Decir que Dios es incomprensible, pongan atención, no significa que no podemos saber nada acerca de Dios, sino que como Dios es infinito, ninguna criatura puede llegar a comprender, entender, captar o describir a Dios de una manera digna y adecuada u omnicomprensiva. ¿Ok? Omnicomprensiva. Esto sería un pequeño resumen de lo que es la incomprensibilidad de Dios, ¿ok? Entonces vamos a leer, como siempre lo hacemos. Yo leo, hago un poco de comentario mientras voy leyendo, ustedes van dejando preguntas y así seguimos de la manera como lo hemos estado haciendo en los últimos días. La última semana fue bastante bonito ver que el formato que estamos utilizando hoy, esto que ustedes están viendo acá, ya sea o ya sea la captura de pantalla completa, que esto se nos ha hecho normal. Esto es la norma o el formato nuevo del programa, y esto nos permite aprender conjuntamente, les permite a ustedes tomar capturas de ciertos conceptos y ciertas cosas. Y acuérdense que ya estamos trabajando con el diseñador, el desarrollador de este software de Logos Bible Software, para que ustedes puedan recibir un descuento cuando compran librerías o materiales de Logos Bible Software. Pero bueno, continuamos. Dice: la doctrina de la incomprensibilidad de Dios es la respuesta a la pregunta: ¿podemos conocer a Dios? Esta doctrina sostiene que la naturaleza divina es tal que Dios no puede ser completamente conocido o descrito tal como es en sí mismo por ningún ser creado. Acordémonos que existe una brecha inalcanzable entre el creador y lo creado, en el sentido de comprensibilidad o raciocinio en ciertas partes, porque obviamente Él es un ser que tiene todas las propiedades a nivel máximo, y esto lo vamos a estar viendo en un segundo. Entonces, tal como en sí mismo por ningún ser creado. Es decir, ningún lenguaje de criatura, o sea, ningún lenguaje de nosotros puede describir exhaustivamente lo inefable, y ninguna criatura puede captar plenamente lo infinito. Vamos a ver el concepto de lo que es inefable. Inefable se dice que es lo indecible, lo que no se puede expresar con palabras. Es un vocablo empleado para calificar la naturaleza esencial y absoluta de Dios. También la emplean los místicos para describir sus experiencias y avances en el terreno espiritual. Obviamente estamos aquí viendo esto en un diccionario teológico bíblico. Entonces este es el diccionario teológico con un suplemento biográfico de los grandes teólogos y pensadores de Andrade y Claudinor Correa. Ok, ahora tenemos también el diccionario regular
no sé cómo se llama vamos a ver, el diccionario de la gran lengua española de Vox, dice inefable, que no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras, generalmente por tener cualidades excelsas o por ser muy sutil o difuso. Entonces esa sería la descripción de lo que es inefable. Entonces, Dios no se puede describir, es una criatura. Ok, Dios es una criatura, nosotros somos una criatura y nuestro lenguaje no puede describir exhaustivamente lo inefable y ninguna criatura puede captar plenamente lo infinito. Y esta parte yo creo que es muy importante. Comprender algo es tener conocimiento de las causas, la esencia y los atributos esenciales y accidentes de esta cosa. Como señala Tomás de Aquino, entender algo es conocerlo perfectamente. Y cuando estamos hablando niveles de perfección, estamos hablando niveles de profundidad en el conocimiento. Si vamos a aplicar la definición o la manera en la que Aquino utilizaba este término de perfectamente. Sin embargo, continuamos. No solo los humanos tenemos una comprensión limitada e imperfecta de criaturas, nosotros mismos incluidos. Nosotros sabemos que nosotros no tenemos un conocimiento exhaustivo de nosotros como seres humanos. Una de las cosas que hace esto evidente es el hecho de que nosotros, ni siquiera la neurociencia tiene una idea de cómo trabaja nuestra mente. Hay neurociencia que es metodológicamente naturalista, que dice que nosotros, o sea, que nuestra mente es nuestro cerebro y viceversa, que son uno mismo y que nosotros en realidad no estamos pensando, sino que nada más reaccionando a cuando las neuronas mandan estos mensajes de uno al otro. Entonces somos como autómatas, ¿no? Somos como robots de carne, en otras palabras, ¿no? Y esto es lo que nosotros nos damos cuenta, que nosotros también tenemos una comprensión limitada de lo que somos nosotros, ¿no? Sino que nosotros, y continúo, sino que nosotros no podemos poseer más que un conocimiento parcial e imperfecto de la esencia divina. Por lo tanto, para nosotros Dios es incomprensible. O sea, no quiere decir que nosotros no podamos comprender ciertos asuntos sobre Dios, y esto lo vamos a ver en un momento, sino que Dios, por naturaleza y en relación a nosotros, tiene esto, su incomprensibilidad viene de nuestras limitaciones. Continuamos. Que Dios sea incomprensible no se debe a ninguna falta de ser o perfección en la naturaleza divina, ni a que Dios se esconda de nosotros. Se debe más bien a que mora en una luz inaccesible que ciega los ojos de cualquiera que la mire sin ayuda divina. Y esto es exactamente lo que encontramos en 1 Timoteo 6:16. Dice, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor, el poder y el poder eternamente. Amén. Ok, estás Pablo escribiéndole a Timoteo, y entonces ahí vemos que Dios es el único inmortal que vive en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. Y obviamente estamos hablando sobre ver a Dios de manera completa y absoluta, ¿ok? Tener esa visión beatífica, ¿no? Que es imposible para nosotros. Y continuamos. La naturaleza divina es aquello que es más cognoscible. Es perfectamente conocida por Dios mismo. Pero la naturaleza divina es lo menos cognoscible para las criaturas. Obviamente Dios conoce todos sus atributos exhaustivamente y completamente, pero no se puede conocer desde la perspectiva del ser humano, como lo conoce Dios, obviamente. Continúo. Como observó Tomás de Aquino tan frecuentemente, los intentos del intelecto humano para conocer la naturaleza divina son como los de un murciélago que trata de ver el sol. Debido a su naturaleza, la debilidad de sus propias capacidades finitas y los efectos del pecado, esto es lo que llamaríamos nosotros los efectos no éticos de la caída. Si ustedes no entienden el concepto de los efectos no éticos de la caída, podemos hacer un show en el futuro donde podemos hablar de esto, pero pueden hacer ustedes un poco de research o investigación para aprender qué son los efectos no éticos de la caída, ¿ok? Y continuamos, ¿ok? Aún más lejos, ok. El ser humano es incapaz de
captar siquiera una visión limitada de la magnificencia de la naturaleza divina y está aún más lejos de ser capaz de describirla. Acordémonos que nuestro lenguaje es ultralimitado en relación con Dios. ¿Ok? Aquello que sí conocemos de Dios, porque hay cosas que sí conocemos, ha tenido que ser revelado por Él mismo a través de sus obras. Y cuando hablamos de a través de sus obras, por ejemplo, nosotros podemos extraer los atributos de Dios, no solamente fuera de las Escrituras, sino que también podemos extraer los atributos de Dios por medio de lo que llamamos teología natural, o un argumento como el argumento Calamo. Si nosotros vemos la realidad del mundo en el que vivimos, nosotros podemos darnos cuenta que en Romanos podemos encontrar esta idea de que por medio de lo que existe, por medio de lo que es, por medio de la realidad, nosotros tenemos acceso a el concepto, por lo menos a poder extrapolar un concepto de Dios que vaya en línea con el concepto que después encontramos por medio de la revelación especial. Esta sería la revelación general, que es la existencia del mundo exterior y de nosotros mismos, y la revelación especial, que es por medio de lo que llamamos nosotros hoy en día las Escrituras. ¿Ok? Entonces continuamos. El ser humano es incapaz de captar ni siquiera una visión limitada de la magnificencia de la naturaleza divina y está aún más lejos de ser capaz de describirla. Aquello que sí conocemos de Dios ha tenido que ser revelado por Él a través de sus obras, a través de la naturaleza humana y a través de la palabra, a través de su palabra y en la persona de la palabra divina, su Hijo Jesucristo. Entonces Dios se ha revelado por medio de la naturaleza, Dios se ha revelado por medio de su palabra, Dios se ha revelado por medio de su Hijo, Dios se ha revelado por medio de nuestra naturaleza humana también. Entonces esto vale la pena tenerlo siempre en mente cuando nosotros hablamos sobre argumentos a favor de la existencia de Dios, o cuando hablamos con una persona que no es creyente. Le podemos decir que no necesariamente necesita creer solo en la palabra de Dios. Obviamente, una persona que no cree en Dios no va a creer que Dios ha dejado su palabra. Entonces tenemos que persuadirlos con otro tipo de argumentos a los cuales ellos tienen acceso, y serían aquellos argumentos que son en base a lo que llamamos nosotros la revelación natural o la teología o la teología natural, ¿no? Eso es lo que estaríamos haciendo nosotros en primer orden. Luego continuamos con la cita y dice, con la lectura, dice que Dios es incomprensible e inefable. Acordémonos qué quiere decir inefable una vez más, que no puede ser dicho, explicado, descrito con palabras, generalmente por tener cualidades excelsas. Continuamos. Ok. Inefable implica que no hay lenguajes creados que pueden describir plenamente la naturaleza divina. Incluso las escrituras divinamente inspiradas revelan a Dios a través de negaciones, antropomorfismos, analogías y otras herramientas descriptivas. ¿Ok? Y otras herramientas descriptivas. Esto vale la pena tenerlo siempre en mente. Las escrituras, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son divinamente inspiradas por Dios, solo pueden revelar a Dios o describir a Dios por medio de negaciones, antropomorfismos, analogías y otras herramientas descriptivas, porque son las herramientas que nosotros tenemos a nuestra mano. A nuestra mano. Es las únicas herramientas que nosotros podemos utilizar. Alright. Esto ha llevado a los pensadores cristianos a involucrarse en lo que se llama la teología negativa o apopática. Esto se hace usando lo que se llama la triplex vía. Número 1, el camino de la causalidad, que es exactamente lo que nosotros hacemos cuando describimos los atributos de Dios en base a argumentos basados en la teología natural. Número 2 o B, el camino de la eminencia, y eso lo vamos a estar viendo en un poco. Por ejemplo, esto sería Alvin Plantinga y su postulación de un Dios máximamente grandioso, o Anselmo, ¿no? Y número 3, el camino de la negación, y esto es lo que llamaríamos nosotros podemos saber lo que Dios no es versus lo que Dios es. Obviamente Dios es amor,
pero no es amor como nosotros somos amor, o el Dios puede amar, pero no de la manera que nosotros amamos. Entonces el amor de Dios no es igual al de nosotros. Entonces nosotros conceptualizamos el amor de Dios en base a lo que nuestro amor es. El amor de Dios no es lo mismo que nuestro amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es mucho más grande, puro, es incomprensible, ¿no? Entonces, el camino de la negación. Eso es un ejemplo fácil y rápido. Entonces, a través del camino de la causalidad, deducimos la causa del conocimiento de los efectos. El universo es un efecto. El universo es un efecto, por eso podemos nosotros razonar hacia la causa. Por eso tenemos argumentos como el ajuste fino o argumentos como el argumento cosmológico Kalam. ¿Ok? Luego continuamos. Mediante el camino de la eminencia atribuimos todas las perfecciones a Dios. Eso es exactamente lo que estábamos llamando un ser máximamente grandioso. Y por el medio del camino de la negación le negamos a Dios todas las imperfecciones propias de las criaturas. Obviamente, la triple vía nos permite afirmar verazmente los atributos incomunicables y comunicables de Dios. Esta es otra cosa que vamos a estar nosotros estudiando. Vamos a estar estudiando en próximos shows los atributos divinos de Dios, que pueden definirse como las perfecciones de Dios reveladas en las Escrituras, ejercidas en la relación redentora de Dios con el hombre y demostradas en las diversas obras de Dios. Pero este tema lo vamos a dejar en un futuro, así que si tú no te has suscrito a mi canal de Yo Soy Jorge Gil en Facebook, a mi canal de Cross Examine en español en YouTube, o me sigues en Instagram, te vas a perder de los shows que vienen. Acuérdense que ustedes siempre pueden ver estos shows en diferido, ya sea en nuestro canal de YouTube o nuestra página de Yo Soy Jorge Gil en Facebook, ¿ok? Entonces continuamos. La doctrina de la incomprensibilidad de Dios implica que ninguna criatura puede poseer una idea inmediata, clara y nítida de Dios. La afirmación contraria es la herejía conocida como ontologismo, que fue expuesta principalmente por Malebranche. Ni una imagen mental de Dios. Que todos los seres humanos por naturaleza tienen algún sentido. Y esto es otra de las cosas por las cuales Dios dice que no se debe hacer absolutamente ninguna imagen de Él. ¿Por qué? Porque por esta misma idea de la incomprensibilidad de Dios. Cualquier imagen que quiera pintar a Dios de X o Y manera va a reducir su majestuosidad. Y esto no es algo bueno. Obviamente es lógico, ¿no? Que no es algo bueno. Vamos a continuar. Vamos a ver. Si bien alguna palabra puede describir adecuadamente lo inefable, esto no significa que los creyentes se queden sin conocimiento de Dios. Antes bien, Dios se ha revelado a sí mismo a través de su creación, en su Hijo y en su palabra, donde las personas pueden aprender no solo acerca de Él, sino acerca de cómo estar eternamente unidos a Él. De hecho, mediante la aplicación adecuada de la triple vía y una correcta interpretación de las Escrituras, entre algunas de las cosas que podemos conocer sobre Dios están que Él es y que es el Creador y Salvador infinito, todopoderoso y bondadoso, y podemos ahí seguir agregándole más términos a lo que Dios es, pero siempre vamos a estar limitados, ¿ok? Vamos a estar limitados, y nosotros podemos ver una serie de versículos clave que nos saltan acá en el Logos Bible Software. Vamos a ver un par de versículos claves que tenemos por acá. Número 1, tenemos a Job. Job 11, 7 al 9 dice: ¿puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? Son más altos que los cielos. ¿Qué puedes hacer? Son más profundos que el sepulcro. ¿Qué puedes saber? Son más extensos que toda la tierra. Son más anchos que todo el mar. Aquí vemos Dios hablándole a Job sobre su incomprensibilidad. Job 26 dice: y esto es solo una muestra de sus obras, un murmullo que logramos escuchar. ¿Quién podrá comprender su trueno poderoso? Una vez más vemos
el escritor de Job, dándonos un poco sobre la incomprensibilidad. Tenemos el Salmo 143, 145, versículo 3, dice: grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Yo sé que muchos de ustedes están bastante familiarizados con este tipo de salmo, ¿no? Lo escuchamos en alabanza, lo escuchamos en canciones y demás, ¿no? Después vemos Isaías 55, del 8 al 9, dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos de lo que ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Ok, entonces aquí vemos y podemos ir una y otra vez viendo este tipo de material sobre la incomprensibilidad de Dios. Entonces nos damos cuenta que la incomprensibilidad de Dios no es que no podamos saber nada de Dios, no es que estamos epistemológicamente huérfanos en cuanto a saber algo de Dios, sino que lo que tenemos es una visión restrictiva de lo que es Dios, porque no lo podemos experimentar directamente como Él se experimenta directamente, y no tenemos la capacidad de comprensión que Él tiene. De la misma manera que nosotros experimentamos nuestra propia conciencia directamente, pero no tenemos la capacidad de exhaustivamente comprenderla. Entonces, en otras palabras, nosotros podemos decir que nosotros no podemos comprender a Dios, pero podemos, en inglés es mucho más fácil decirlo. We cannot comprehend God, we can apprehend His idea. En otras palabras, es como ver el océano, como ver el mar, estar al frente de la playa, ver el mar y decir: ok, yo no puedo comprender el océano. No sé todo lo que hay dentro del océano y cómo trabaja el océano, cómo naturalmente todo lo que sucede en el océano simultáneamente. Pero yo puedo captar la idea del océano. De la misma manera, nosotros podemos captar la idea de Dios sin comprender exhaustivamente a Dios. Entonces, esta sería la parte donde llegamos, ok, al final de esto, sin antes recordarles a ustedes que en un futuro vamos a tener la posibilidad de tener Logos Bible Software. Una vez más, de tener Logos Bible Software completamente disponible para ustedes. Logos Bible Software lo vamos a hacer disponible para ustedes. Obviamente no es gratis, es una gran inversión, y que se los diga Billy. Billy compró la última vez que hicimos un seminario de logos. Él lo compró. Es una inversión. Es algo que ustedes pueden hacer a pagos, pero es el mejor software de estudio bíblico del planeta. El mejor software de investigación bíblica del planeta. Se los aseguro. Entonces, vale la pena que ustedes, si pueden, hagan la inversión. Otra de las cosas que quería comentarles a ustedes es que el libro de decisiones va a estar listo en los próximos días en audiolibro, y a todo aquel que se sume a este formulario, va a recibir no solo una copia del libro en PDF digital legal, sino también una copia en MP3 para que lo puedan oír ustedes. O sea, Max Sanabria dice, él también lo compró, que es un software genial, y obviamente aquí nosotros, o sea, yo sugiero el software porque es algo fuera de este mundo. Te va a llevar, ¿cuál es el precio? Hay bastantes precios diferentes, Calderón, pero te lo voy a decir que no es barato. No es barato. Así que ve preparando tu billetera. Ok, ahora, quiero también, voy a compartir esto con ustedes. El libro de No tengo suficiente fe para ser ateo, que fue traducido como No basta mi fe para ser ateo, es un libro excelente para comenzar a aprender este tipo de ideas que hemos estado compartiendo últimamente. Esta es ¿qué les voy a decir? Es una opción, obviamente mucho más, ¿qué les voy a decir? Mucho más affordable. No basta mi fe para ser ateo. Es una opción un poco más barata para poder adentrarse en este tipo de materiales. Es, diría yo, sin lugar a duda, el mejor libro de apologética en cuanto a comenzar
en tu camino de apologética. Este es el mejor libro en el planeta. No basta mi fe para ser ateo. Y hoy mismo voy a estar hablando con la editorial Faro de Gracia para poder regalarles a ustedes un par de capítulos 100% gratis del libro de No basta mi fe para ser ateo. Entonces esperemos que ustedes puedan también recibir el enlace para el formulario para que puedan descargar los 2 primeros capítulos de No basta mi fe para ser ateo. Pero como ustedes lo pueden ver, lo pueden encontrar en versión de Kindle. También lo pueden encontrar en versión de Google Play Store, en Google Books, y lo pueden conseguir también en la versión de Apple Books, Entonces, vamos a ver si tenemos tiempo para un par de preguntas. Tenemos 15 minutos más o menos para comenzar antes de que termine el programa. Entonces vamos a ver qué tipo de preguntas hay por acá. Vamos a ver qué dice la gente linda de Instagram. Vamos a ver. Ok, Isma dice, se la voy a perdonar porque no puso pregunta con todas mayúsculas, pero se la perdonamos, por lo menos intentó. Entonces vamos a ver qué dice Isma. Dice, pregunta, ¿qué opinas de los dones del Espíritu y cuáles siguen vigentes? Bueno, hay dones del Espíritu que nosotros vemos que son dones, dones bastante comunes, como el de la enseñanza, ¿no? Estos dones, obviamente, sería una tontería decir que no están vigentes. Hay personas que en realidad son dotados para la enseñanza, pero también hay otros dones que son un poco más controversiales. Ahora, yo no soy un cesacionista, yo obviamente soy parte del ADN geisleriano en Southern Evangelical Seminary, el mejor seminario para aprender filosofía cristiana, apologética y teología evangelismo. Nosotros, la postura que nosotros promovemos es aquella postura donde no somos cesacionistas en el sentido de que no creemos que Dios no haga milagros todavía. O de que ciertos dones no estén vigentes, pero los dones que eran, que nosotros vemos que eran necesarios para fundar la iglesia primitiva y para dejar cimentados y fundamentados el nuevo mensaje de Dios o el nuevo pacto de Dios, eran para los primeros creyentes y sus sucesores, y ahora nosotros, como el canon ha quedado establecido, esa es nuestra fuente de verdad en cuanto a la veracidad del cristianismo. Entonces, habría que hacer una distinción entre ambos. Ahora, no lo tengo a mano, sería algo que me tocaría hacer por lo menos un PowerPoint para que ustedes lo puedan ver de la mejor manera posible, ¿ok? Vamos a ver quién más tiene una pregunta por acá. Y acuérdense, el que llega, el que madruga, Dios lo ayuda. No, mentira, eso no está en la Biblia y eso yo no sé ni siquiera de dónde salió. Pero, ¿cómo te digo? Vamos a ver, Macale dice por acá. La pregunta dice Macale, lo siguiente, no, pero cuando yo hago la broma del que madruga Dios lo ayuda, es que las preguntas que van llegando primero al inicio del programa para mí son mucho más fáciles encontrarlas, y entonces eso es lo que voy haciendo, ¿no? Macale dice, te pregunté acerca del Evangelio de Marcos, que es capítulos 16, dice 16, los versículos 9 y 20, y esto es lo que nosotros llamaríamos el Evangelio. Vamos a ver, ¿cómo es que lo llamaríamos nosotros? Vamos a ver. No, vamos a ver esto acá. Vamos a ver esto. Vamos a ver, no, esto acá, lo mantenemos acá. Dame un segundo para poder sumarlo acá. Vamos a ver. Marcos, vamos a buscar. Vamos a ver, acá está. Vamos a ver si se ve. Buscamos Marcos 16. Acá está. Vamos a ver. Ups. ¿Qué pasó? Vamos a ver Marcos 16. Marcos 16. No me quiere ir ahí. Lo buscamos acá. Vamos a ver Marcos. Capítulo 16. No, este es Mateo. Mateo, ¿dónde estás que no te veo? 16.
Ok, Mateo 16, capítulo nuevo. Obviamente, aquí vemos donde hay una línea. Ok, aquí se nos hace evidente donde los editores de Logos Bible Software y de esta Biblia le agregan una línea acá y el último versículo que oficialmente tiene acá es el versículo 18. Y aquí obviamente el encabezado es la resurrección de Jesús. Y nosotros vemos que hay paralelos en Mateo y en Lucas. Mateo 28 del 1 al 8, Lucas 24 del 1 al 10. Que son los paralelos. Y nosotros vemos nosotros vemos dónde está esto descrito, y luego vemos donde abruptamente termina en el versículo 8, no como comúnmente termina el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, que son mucho más extensos y descriptivos sobre la resurrección. También sin contar el evangelio de Juan, ¿no? Y después tenemos estos extraños versículos del 9 al 20 que dicen: cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y besó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando, pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían resucitado. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Obviamente nosotros sabemos que la condenación ya estamos condenados en la increencia, ¿no? Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba en su palabra las señales que acompañaban. Obviamente nosotros vemos que ahí hay ciertos momentos en este fin. Esto es lo que se llama el fin largo de Marcos. Esto es lo que los académicos o los eruditos le conocen como The Long Ending of Mark, o el final largo de Marcos. Y el consenso general dentro de la academia de eruditos del Nuevo Testamento, de exegetas y de personas como Daniel Wallace, que son críticos textuales, es que este segmento del versículo 9 al 20 es una añadición posterior a el evangelio de Marcos. Hay varias posturas, los eruditos se inclinan a decir que el pergamino original estaba roto al final. Obviamente que la capacidad de ellos de copiar, acordémonos que el papiro era muy caro en aquel entonces, era fácil de destruirse, se podría de manera rápida, y entonces que parece que el fin antiguo de Marcos, eso es una de las posturas, que el fin original de Marcos no está. Otra es que en el proceso de edición no se le añade al final, y cuando comienzan a compartir este evangelio es un segmento al final quedó inédito. Y entonces así fue como quedó. Pero obviamente parece que algún cristiano bien intencionado lo que hace es que agarra una colección de lo que estaba flotando en la cultura, ya fueran los otros evangelios, o obviamente tradiciones orales que ya existían en la comunidad cristiana tempranamente, y entonces redacta esto para no dejar el fin de Marcos como en el aire. Y esto es lo que nosotros tenemos el día de hoy. La mayoría de tus Biblias contemporáneas te hacen un favor en decirte que el fin antiguo de Marcos no aparece en los
manuscritos más antiguos. Y es lo que nosotros debemos darnos cuenta. No hay nada, absolutamente nada en este fin largo de Marcos que destruya o que haga falta para tener un cristianismo completo en cuanto a términos doctrinales o en cuanto a la fiabilidad del Nuevo Testamento. Es más, existen cosas un poco extrañas, no solo en la redacción de estos últimos versículos del fin largo de Marcos, sino también en las cosas que se dicen que no se encuentran en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento, y esto es un problema para la crítica textual. Y entonces, si vamos a ser conservadores y si vamos a ser cautelosos y cuidadosos, veríamos el final largo de Marcos como escépticos, y no hay nada de malo en eso. No vas a dejar de ser cristiano por eso. Tal vez un funda por aquí, un funda por allá te va a decir que si no crees en el fin largo de Marco, entonces le estás quitando a la escritura, y te va a citar un verso fuera de contexto por allá, por Revelación, por el libro del Apocalipsis, y te va a mandar al infierno. Pero obviamente él no solo va a sonar ignorante, sino que va a actualizar la potencialidad que tiene de ser ignorante, va a ser potencializada a su máximo factor. Entonces esa sería la respuesta que quiero darte. Estamos tal vez a tiempo de responder una más. Vamos a ver si tenemos tiempo de responder una más. Gracias por el esfuerzo de su equipo y hacer este material. Gracias para ti, mi hermano. Es una bendición. Como dice Apologético, Logos es ok, vamos a ver. Ok, perfecto. Aquí lo tengo. Esta sería la última, y esta ya la habíamos hablado. Ya esta pregunta ya la habíamos hablado, ¿ok? Y es bastante sencilla. Vamos a ver, lo único que tú tienes que hacer es lo siguiente, ¿ok? Lo único que tú tienes que hacer es ir a la página de CrossExamine en español, ¿ok? Meterte a la página de CrossExamine en español y buscar Samuel Pagán. Y aquí tienes una entrevista. Y obviamente voy a tener que quitar esto porque siempre que le doy clic aparece un anuncio, porque ya tenemos el canal monetizado. Y eso es otra cosa. Si ustedes no tienen cómo ayudarnos económicamente, no hay problema. Con solo ver nuestros videos nos están ayudando. Como ustedes pueden ver, este es un video de una conferencia nacional de apologética cristiana en Colombia, en Casa Sobre la Roca. Ahí está el doctor Antonio Cruz, el doctor Arturo Rojas, que estaba en el escenario, y también el doctor Samuel Pagán. Aquí veníamos nosotros en un Uber. Y el doctor Samuel Pagán una de las preguntas que yo le hice al doctor Samuel Pagán era sobre cuál es la mejor Biblia. Dado de que el doctor Samuel Pagán es parte del comité, o era parte del comité de traducciones de la Biblia a lenguajes contemporáneos. Y obviamente este es uno de los mejores videos, porque viene de un erudito que ha estado envuelto en hacernos llegar nuestra Biblia a un lenguaje contemporáneo, pero también porque lo explica de manera bastante resumida. ¿Ok? La segunda parte de tu pregunta es la siguiente. Dice: años atrás muchos hermanos sacaban un video de YouTube de que la NBI era satánica porque no tenía muchos pasajes de la RVR 1960. Primero que nada, voy a decirlo comúnmente, como soy yo y mi personalidad. Esto de que la NBI es satánica es una reverenda estupidez. Sácatelo de la mente. Esto solo dicen personas que desafortunadamente, y no estoy hablando mal de las personas que creen eso, sino que son personas que tienen un alto índice de ignorancia en cuanto a cómo trabaja la traducción bíblica, y también las familias de manuscritos que existen en los diferentes lenguajes, y cómo se traduce cómo se hace una nueva traducción al lenguaje actual, y cómo es que se actualizan el número de manuscritos
y cómo es que se sintetizan los manuscritos en griego antiguo y en griego koiné, las diferentes familias, las Biblias que hay en siriaco, las Biblias que hay en latín, y cómo es que de ahí es donde sale el texto actual y cómo es que las palabras y el uso de las palabras actualmente cambia. Por ejemplo, uno de los mejores ejemplos es que si tú haces una llamada a que las personas acepten a Jesús y tú dices ahora que todos los concupiscentes vengan al frente del altar, nadie se va a levantar porque ¿quién rayos sabe quiénes son los concupiscentes? Obviamente esto es un lenguaje que es muy general en la Reina Valera, pero hoy en día absolutamente nadie sabe qué son los concupiscentes. Es más, métete a TikTok a ver quién sabe qué son los concupiscentes, o aquí mismo en Instagram a ver quiénes son los concupiscentes. Más bien vas a salir por debajo porque nadie lo va a saber, ¿no? Entonces, por eso es que las traducciones, eso es una de las razones por la cual las traducciones actuales son mejores. La segunda parte es que cuando se tradujo la Reina Valera y la King James Version, había una cantidad minúscula de manuscritos cercanos a los originales que se podían utilizar. Hoy en día tenemos una riqueza increíble. Tenemos más de 1750 manuscritos en griego antiguo koiné y tenemos alrededor de 27,000 manuscritos en otros lenguajes, incluyendo los de griego koiné, que nos pueden ayudar a sintetizar y a destilar el texto original. Y ahí es donde vienen cosas como el fin largo de Marcos o la historia de la mujer encontrada en el adulterio, que no aparecen en muchos de los manuscritos más tempranos. Ahora, no quiere decir que los manuscritos más tempranos sean mejor, pero sí quiere decir que podemos trazar históricamente y lingüísticamente ciertas cosas que no aparecen en manuscritos, porque acordémonos que en la transmisión de estos manuscritos hay mano editorial y ahí es donde suceden estos problemas. Entonces, una vez más, decir que la NBI es satánica es una bobería. El argumento no existe, es un argumento sacado del aire, ¿ok? Y obviamente esto viene mucho de personas que tienen un fundamentalismo extremo y son personas que nunca en su vida tan siquiera han escuchado el término de lo que se llama crítica textual y cómo trabaja la crítica textual y cómo trabaja la traducción original. No es que la nueva versión internacional fue nada más actualizada de la Reina Valera. No, el comité de traducción utiliza los manuscritos originales y las nuevas herramientas para poder traducir el griego al lenguaje actual y saca una nueva versión en base a los manuscritos más cercanos, a las familias de manuscritos más cercanos y a la familia de manuscritos más antiguos. Entonces, esa sería... Esa sería, no siempre, eso no es cierto. Cuando más antiguo, mejor. Eso no es cierto, dice Rojo Sola Escritura. Eso no es cierto, porque hay manuscritos antiguos que están muy mal escritos y que están adulterados. Entonces, entre más antiguo, mejor. Eso es mentira. Hay ciertas características que los críticos textuales buscan en los manuscritos para ver su autenticidad. Entonces, también sácate esta idea de que cuanto más antiguo, mejor. Pero sí hay un criterio que tiene que llevar cada uno de estos manuscritos. Y acordémonos que de estos cientos y miles de manuscritos, la mayoría son fragmentos. ¿Ok? Tenemos muy pocos códices. Un códice es como la Biblia, ¿no? Que está codificada en un solo tomo. Pero tenemos muy pocos códices. Así que si quieres aprender, una de las cosas que puedes hacer es seguir el canal de Mike Licona. ¿Por qué? Porque Mike Licona va a estar publicando muchos videos en relación a esto. Tanto así que va a estar publicando videos y entrevistas que ha tenido con el doctor Daniel Wallace, que hoy en día es el crítico textual por excelencia. Tanto así que si ustedes van a la página de csntm.org, como lo ven aquí, el doctor Daniel Wallace, quien es un gran amigo mío, fundó el Centro para el Estudio de los Manuscritos del Nuevo Testamento. Es como un Indiana Jones. El doctor Dan Wallace es como un Indiana Jones que viaja alrededor de todo el mundo digitalizando manuscritos del Nuevo Testamento.
Testamento. Y tú puedes ver, aquí hay una librería de manuscritos y obviamente aquí tú puedes ver, por ejemplo, está el papiro RAHLFS 961 del cuarto siglo y tú le das ver y automáticamente te da la imagen del papiro digitalizado con fondo negro y con fondo blanco. Las cámaras, yo he tenido el privilegio de poder pasar unos días con el Dr. Wallace y él me ha explicado todo este tipo de cosas y obviamente nosotros vemos que los recursos que tenemos acá son invaluables. Entonces ya con esto terminamos. Ha sido un excelente programa. Me pasé 5 minutos, pero fue porque comencé 5 minutos más tarde. Así que se les quiere, mi gente. Ojalá que podamos hacer esto una vez más. No se olviden que sigan suscribiéndose al canal de Licona. Sigan viendo los videos sobre la resurrección. Ya tenemos 107, tenemos 484. Acuérdense que esto lo pueden encontrar ustedes en la sección de comentarios. Nada más le dan clic. También no se olviden de sumarse a este formulario que tenemos acá para que puedan recibir el libro de decisiones una vez que el audiolibro esté terminado, ¿ok? Y también no se olviden de que el martes vamos a tener este debate de Matt Dillahunty. Lo vamos a tener en el canal exclusivamente de YouTube de Mike Licona para que lo puedan ver. Y una vez más, apoyen a la queridísima María Andreina Cerrada con su podcast de Café sin Relativismo. Y ya con esto, mi gente, terminamos. Dios los bendiga y acuérdense, hagan el bien sin mirar a quién, pero siempre denle todo el crédito y la gloria y la honra a nuestro Señor Jesús. Dios los bendiga. Yo soy Jorge Gil para crossexamine.org. Muchas gracias, mi gente, por ser parte del Cross Examine Lab Update en español. Esta mañana vamos a estar al mismo lugar y en el mismo canal, así a la misma hora, en el Cross Examine Lab Update en español. Así de sencillo, mi gente, así de sencillo. Mañana vamos a estar aprendiendo y mañana vamos a estar hablando de otro tema. ¿Cuál tema es el que vamos a estar tocando mañana? Sencillo, mañana vamos a estar hablando sobre la cognoscibilidad de Dios. La cognoscibilidad de Dios, ¿qué es lo que sabemos de Dios? ¿Ok? Así de sencillo es esto, ok. Echamos para adelante siempre. Acuérdense que the early bird gets the worm. Así es, el pájaro que se levanta temprano se come el gusano. Así de sencillo. El pájaro que se levanta temprano se come el gusano. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden dejar sus preguntas tempranamente y así ustedes van a poder recibir respuestas tempranamente. Entonces mañana vamos a estar hablando sobre la cognoscibilidad de Dios y vamos a seguir en esta excursión por medio de la doctrina de Dios. Así que seguimos. Gracias a todos ustedes. Acuérdense que siempre nos pueden apoyar. Si quieren apoyarnos económicamente, pueden mandarme un mensaje directo y el mejor apoyo es estar acá con nosotros y también orar por nosotros. Así que muchas gracias desde la familia de World Media y de Cross Examine en español. Y no se olviden, el mejor seminario del mundo, SES.edu, Southern Evangelical Seminary. Si quieres aprender apologética y Logos Bible Software, si quieres aprender estudio bíblico y investigación bíblica de lo mejor. Se les quiere mucho. Dios los bendiga. Y estamos a la orden siempre y siempre. Nos vemos, mi gente. Se les quiere. ¿Ok? Chao, chao.